Buenos días, con mi grupo vamos a presentar Guatemala Nunca Más, iniciando con la frase de Monseñor Próspero Penaos que dice: ¿Quién fue el verdadero vencedor de esta guerra? Todos perdimos. No creo que alguien tenga el cinismo de subirse al carro de la victoria, sobre los despojos de miles de guatemaltecos, padres de familia, madres, hermanos, niños de la más temprana edad, inocentes del infierno al que fueron sometidos. El tejido social de nuestra patria fue destruido y de eso queda constancia en miles de testimonios de este informe. Quienes directa o indirectamente fueron los responsables del sufrimiento deben leer e interpretar estos resultados como un rechazo rotundo y categórico de la población a la cultura de la violencia. Es una exigencia ética y moral en que nunca más en Guatemala las acciones del pasado reciente sean recurrentes en el futuro. El grupo está conformado por Ana Alonso, Ian Kazui, Jessica Tiu, Alison Nova y les vamos a hablar sobre Monseñor Gerardi, el contexto histórico y los informes de Guatemala Nunca Más. Juan José Gerardi Conedera fue un obispo guatemalteco de la Iglesia Católica, además de ser un defensor férreo de los derechos humanos en su país. Nació el 27 de diciembre de 1922, descendiente de italianos, hijo de Manuel Gerardi y Laura Conedera. Nació en la ciudad de Guatemala, en la tercera calle y la séptima avenida de la zona central, donde se observa aún una antigua casa de esquina. Fue el segundo de 4 hermanos. Estudió en el seminario de la ciudad actual y ganó una beca para estudiar teología en New Orleans. En 1946 fue ordenado sacerdote y sirvió en varias áreas rurales de Guatemala, como Jalapa, San Pedro Zacatepeques y Palencia. En los años 70, y a pesar de entonces progresiva guerra civil, fue uno de los más acérrimos apologistas del reconocimiento oficial de los idiomas mayas de Guatemala, y a la vez su influencia permitió el establecimiento de 2 emisoras de radio en idiomas mayas. En los primeros años de la década de los 80, el quiché vio índices de violencia acentuados en la beligerancia entre el ejército de Guatemala y varios grupos armados de la subversión, registrándose crímenes masivos que incluso se determinarían en años posteriores como genocidio. Girardi solicitó repetidamente a las fuerzas militares que controlaran sus acciones. Su protesta se extremó tras una matanza de indígenas en Alta Verapaz, que soldados cometieron, donde 39 personas murieron quemadas vivas con granadas de fósforo blanco, incluido entre las víctimas el padre de Rigoberta Menchú. El clérigo recibió múltiples amenazas de muerte y atentados contra su vida. Girardi fue llamado a la Ciudad del Vaticano para asistir a un sínodo de obispos. A su regreso se le prohibió el ingreso al país, por lo que viajó a San Salvador, donde no halló asilo, y finalmente a Costa Rica, donde, exiliado, siguió siendo el presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Tras el derrocamiento de Romeo Lucas García por un golpe de Estado en 1982, Girardi pudo regresar a Guatemala. La Guerra Civil de Guatemala, mejor conocido como conflicto armado interno, tuvo un periodo de tiempo comprendido entre el 13 de noviembre de 1960 hasta el 29 de diciembre de 1996. Fue un conflicto bélico que duró 36 años en nuestro país, en donde se violentaron los derechos humanos. Se llevaron a cabo tratos inhumanos, secuestros, desapariciones forzadas, violaciones sexuales y hubo ejecuciones individuales, colectivas y masivas. La Comisión de Esclarecimiento Histórico, CEH, registró un total de 626 masacres cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado. De ellas, 420 ocurrieron en solo 18 meses, los cuales fueron donde se provocó más muerte, dolor y destrucción en la historia reciente del país. Desaparecieron alrededor de 45.000 personas. Las desapariciones forzadas sembraron el terror y el miedo entre la población. Esta forma de violencia fue ejercida sobre todo por el Estado, a través de instituciones como lo son la Policía Nacional. Muchas víctimas fueron torturadas y sujetas a presiones de todo tipo con el fin de sacarles información. Las víctimas de desaparición fueron campesinos, dirigentes sociales, estudiantes, catedráticos, dirigentes políticos, miembros de comunidades religiosas y sacerdotes, inclusive militares y paramilitares que cayeron bajo sospecha de colaborar con el enemigo. Aunque la tortura fue ejercida tanto por las fuerzas de seguridad del Estado como por las organizaciones guerrilleras, se registraron muchos más casos por parte del Estado. El 99% de los casos de violencia sexual fueron contra mujeres, especialmente por miembros del ejército. Según el informe del CEH, el 3% de los casos registrados de violaciones a los derechos humanos fueron a causa de las agrupaciones guerrilleras. Las masacres fueron una estrategia para eliminar a grupos de población civil que consideraban enemigos o de quienes sospechaban podían tener vínculos con organizaciones guerrilleras.
En estas masacres murieron hombres, mujeres, niños, ancianos y adolescentes. Mi nombre es Jessica Gabriela y yo voy a hablar sobre Guatemala nunca más. Guatemala tiene una historia larga de conflictos, racismo, discriminación, desigualdades sociales profundas y violencia. Aún se viven los impactos que conllevó el conflicto armado interno, que vivió el país en los años 1960 hasta 1996. Guatemala nunca más. Ese es el informe del proyecto interdiocesano, Recuperación de la Memoria Histórica, que analiza varios miles de testimonios sobre violaciones de los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado interno en Guatemala. Este trabajo está sustentado en la convicción de que, además de su impacto individual y colectivo, la violencia quitó a los guatemaltecos su derecho a la palabra. Cada historia es un recorrido de mucho sufrimiento, pero también de grandes deseos de vivir. Mucha gente se acercó para contar su caso y decir, créame. Esta demanda implícita está ligada al reconocimiento de la injusticia de los hechos y a la reivindicación de las víctimas y sus familiares como personas, cuya dignidad trató de ser arrebatada. Aclarar y explicar, dentro de lo posible, lo ocurrido sin localizar el daño ni estigmatizar a las víctimas, constituyen las bases para un proceso de reconstrucción social. Solo así la memoria cumple su papel como instrumento para rescatar la identidad colectiva. En la memoria histórica y los significados de la memoria en Guatemala, como en la memoria de los pueblos y de las personas, se construye a partir de los recuerdos de sucesos, esencialmente de aquellos que marcan etapas de sus historias. El peso de la significación que se da a la historia determina la forma en que las personas entienden el presente y dan sentido a su visión y entendimiento del mundo. Este proyecto se planteó para posibilitar el perdón y la reconciliación en un país que en aquel momento aún se hallaba sufriendo el conflicto armado interno. Era necesario hacerlo sobre la base de la verdad y justicia, sabiendo qué ocurrió en el pasado. Para las víctimas fue la posibilidad de contar sus historias frente a las historias oficiales de los victimarios. El informe Guatemala nunca más cuenta con 4 tomos publicados por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. En estos textos se estudian los diferentes testimonios de las personas ante la violación de derechos que ocurrió en el conflicto armado interno. El tomo 1 tiene por nombre Impactos de la violencia, el tomo 2 Los mecanismos de la violencia, el tomo 3 El entorno histórico y por último, el 4º tomo se titula Las víctimas del conflicto. El informe da a conocer los aspectos más importantes de esta guerra, como el sufrimiento de la población, el funcionamiento de la represión, las consecuencias y demandas a futuro. Habla en pocas palabras del daño que causó el Estado al querer someter. Con este informe de 4 tomos busca explicar todo lo ocurrido en medio de este conflicto, pero tomando en cuenta las palabras de las víctimas. Se trata de un proceso de reconstrucción social en donde los testimonios son el instrumento para rescatar la identidad colectiva de Guatemala. Tiene mucha relación y relevancia en cuanto a reconocer la injusticia vivida, argumentada por las víctimas que han llegado a contar sus experiencias con la esperanza de que se les pueda creer y al mismo tiempo apoyar a las familias donde la dignidad de las personas que la integraban se les fue quitada o bien fue ignorada.